el tema Pfizer en pandemia? Claro, cómo no. Temón. Desde ya. Temón. 2020, 21 te diría. Cuando las vacunas cruzaban así de Uruguay a Chile, Exactamente. en Argentina no paraban. alguien no quiso No pasaba. Mirá que había sido país donde se había probado la vacuna. Exactamente, Sí. es verdad, donde se había aprobado. Bueno, ayer la justicia determinó a través de la Cámara Federal, después de que el juez Ariel Lijo, precisamente, el ex candidato a la Corte Suprema, el juez Ariel Lijo había básicamente dicho que no había demasiado ya que investigar respecto al tema Pfizer y respecto al rol del gobierno de Alberto Fernández en lo que muchos creen y lo que los denunciantes creen fue un freno al ingreso de las vacunas Pfizer. Bueno, ayer la Cámara Federal tomó la decisión de reactivar la investigación, de pedir que se siga investigando por qué Acá Pfizer había una palabrita termina clave, ingresando muy tarde, negligencia. me parece que no sé si era de Moró. Sí, Moró, bueno, Cecilia Moró fue, y eso también se está viendo, quien en el Congreso, a través de la no inclusión de la palabra negligencia en los contratos que se podían llegar a cerrar con Pfizer, fue la que de alguna manera desde el Frente de Todos en ese momento, de Unión por la Patria, termina frenando ese posible ingreso de vacunas de Pfizer que estaba ya en toda la región. Sí. No, con el argumento que se querían quedar con los Exactamente, laterales, que ¿no? se querían quedar... Una serie de barbaridades que dijeron, toda esa cuestión. Mientras todo el mundo ya había firmado ¿Quién contrato. hizo la denuncia finalmente? Hay dos denuncias. Hay una denuncia presentada por diputados de la oposición y hay denuncias de familiares que tuvieron víctimas fatales. Dos denuncias están unificadas en la misma causa. Me parece que no estaba Patricia Bullrich también entre las denuncias. Patricia Bullrich puede ser en su momento, no sé si finalmente termina denunciándolo ante la justicia, pero yo te digo, en realidad es Omar de Marchi. De Marchi. De Marchi es el mendocino, el diputado mendocino, te diría ex macrista, después a nivel provincial jugó más cerca de Milei, pero De Marchi es radical, en realidad de origen radical. De Marchi es el que encabeza una denuncia a un grupo de diputados contra... Qué tiempos, ¿no? Por este tema. Tiempos tremendos, porque aparte hoy lo vemos a la distancia, pasaron 4 o 5 años, pero en ese momento no había una vacuna. No había una vacuna. No, y era todo el lobby, todo el negocio para traer la vacuna rusa. Para Sputnik, ¿no? La para mezcla traer de Sputnik. política y negocios como siempre. en la mayor crisis sanitaria de nuestra era, ¿no? Digo, política de Pfizer no, pero hago arreglo con Rusia, los negocios montados con laboratorios locales para que hacer después negocios nunca con uno y llegaron con otro. la segunda dosis de la Sputnik, que te terminaron dando la misma 2 veces. Exactamente. Ese sí fue un negocio enorme del kirchnerismo. Cuando a mediados de 2020 ya estaba, o se creía que estaban en condiciones de cerrar un acuerdo con Pfizer y la vacuna Pfizer probablemente hubieran ingresado, me puedo equivocar la fecha un poco, pero en noviembre de 2020 ya estaban llegando. Argentina tiene todo para que llegaran antes que Chile. Por eso, octubre, noviembre de 2020 era más o menos la fecha en la que podían llegar, llegaron y un año siendo después. la vacuna más eficaz, digamos, claramente. que más efectos, en lo que Se menos sabía del efectos minuto secundarios cero, se sabía que era la vacuna más eficaz en ese sentido y ya estaba en otros países de la región. Argentina lo fue dilatando, priorizando todo lo que tiene que ver con... ¿Alguien se volvió a vacunar? Política. No, yo hace como 3 años no me vacuno. Creo que tengo 5 dosis y fue 3 dosis. Yo 4 creo. hace 3 años. Todavía está en el calendario, uno puede irse a... Sí, no sé, yo tengo la jarra loca puesta, pues tengo Puede una ser. de cada cual. Debe ser un caso de... Yo también tenía jarra loca, yo también. Yo tengo la... Yo también, Bueno, llegó, ¿cuál era la inglesa? Era AstraZeneca. Bueno, AstraZeneca. AstraZeneca tuvo eso. Que termina siendo después retirada. Sí, fue retirada. Casos de con razón. trombosis. Sí. Pero, porque aparte vos te diste la Johnson. Claro, la yo me... Johnson, muy poquita que gente, era ¿no? una sola dosis. Claro, ¿no? con La nosotros Johnson. en ese momento Usted dice la Johnson, ¿no? había mucho vuelo a Estados Unidos para vacunar. Para irse a vacunar con la Johnson. Entonces, Era en una uno de sola. los vuelos que a mí me tocó hacer Era una sola allá, dosis, entonces aprovechabas, lógico. Claro. y además llegabas y te vacunabas, no tenían historia. Nadie te preguntaba nada, ibas a los vacunatorios que eran gigantescos, además se daban en farmacias también. Y, claro, yo me di la Johnson, una sola dosis con una efectividad relativa. Era de las más bajas. Yo no tuve... Y después me di 3 más. Yo me di 2 Sputnik y una Pfizer seguro y me estoy tratando de correr la cuarta Yo cuál me era. di Yo me di... la Johnson, 2 AstraZeneca no. AstraZeneca y una tercera que es Moderna. Moderna. La Moderna. Yo también me di Moderna. Pues yo estaba la jarra loca. Yo creo que me di Sí. Sputnik. Qué tiempos, Sputnik, Pfizer y Sí. Moderna, creo que. Qué tiempos. Yo también.
Terrible. Porque yo, por ejemplo, yo quería ir a España en 2022 y necesitaba ya que no tenemos redes, ponen el graph, es @lajeantonio, @Antonio Laje en Instagram. No, pues, no, Laje Antonio era otra red que era en su momento X que la cerré. La de Instagram es @Antonio Laje. Así me van contando a ver qué vacunas tienen. Debes tener igual. Y si se han vacunado, porque hay gente que se siguió vacunando. Sí, seguramente. Sí. Yo nunca más. Sinopharm también es la otra. Sinopharm. La China. Yo no me di la había China. Había dos chinas. Exacto, en Sinovac y Sinopharm. Exactamente. Sinovac era la mala. Sí, Sinovac era la más flojita. La más flojita. Yo durante ese periodo... Para acordarte, la estadounidense, que se probó acá, no me acuerdo si era Novavax, ¿cuál era? No, yo hice un ensayo. La alemana. Esa lo hice yo. Que fracasó. Yo hice un ensayo. Que fracasó. Claro. Ese sí me acuerdo. Que nunca Yo estuve en el ensayo previo, en el resultado. doble ciego, que lo tuve que abrir porque me iba a Estados Unidos en un vuelo y dije, bueno, ya que voy allá me vacuno, entonces tuve que abrirlo que me habían dado placebo. Pero a los que le dieron la vacuna, fracasó. Sí. Tenían menos del 30% de cobertura. No superaba el umbral, entonces nunca sale al mercado. Qué locura, ¿no? Lo que vivimos. Yo tuve 68 hisopados. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, Porque yo trabajaba en otra empresa en Warner. O sea, una vez por semana me tenía que ir a hisopar. yo también, cada Una vez vuelo, por semana. cada vuelo, 68 conté. cada vuelo Me parece que llegaba, comí de 2 o 3. No. ¿Sí? Sí. Durante Yo- más de un año. cada vuelo llegaba y tenía que hisoparme. Sí. Y tuvimos todo un tema en un vuelo. Yo también subía muchos aviones, Claro. entonces cuando Yo, bajaba... me cada vez que hisopaba. llegaba tenía que hisoparme, tenía la nariz destrozada. Sí. Y me tocó un vuelo viniendo de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, que fuimos a buscar pasajeros a Ciudad del Cabo y los trajimos a Ushuaia. En el trayecto entre Ciudad del Cabo y Ushuaia prohibieron la llegada, pues se acuerdan que había Claro, empezaron las prohibiciones de viajes. una nueva, no, ya habían empezado, pero se salta una cepa nueva de Sudáfrica. No, sí. Entonces en el trayecto veníamos volando de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo a Ushuaia y el gobierno prohíbe la llegada de cualquier persona de Sudáfrica. Bueno, Tiraste al agua. llegamos y nos rodearon el avión. Una cosa, cuarentena para los pasajeros, ¿no? Fue... Tremendo. Vos no tuviste igual, ¿El qué? COVID. ¿No? ¿No tampoco. tuviste nunca? Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tuve 4 Yo sí. veces, chicos. Medio. 4 veces tuve. No, yo no tuve mucho compañero mío de vuelo, muchos compañeros caían uno tras de otro. Y eso que nosotros muchas veces llevamos pasajeros con COVID. No sé, es el operativo que teníamos que hacer en los sanitarios con COVID. No, yo no Que tuve. íbamos, si parecíamos de la NASA volando. Hemos tenido víctimas fatales No, dentro del cosa- periodismo también. Fue 4 muy veces fuerte. impactante muy acá fuerte. la señorita. Me están diciendo que fui a clandestina. No, de metías ninguna clandestina. manera. No, de ninguna manera. Metías clandestina no. como... Alguna clandestina pasa parece que, bueno, o sea, yo seguía trabajando también. Y yo O sea, también, seguía. yo también. Y no, igual Pero yo pará, soy una persona con las volaba, defensas muy bajas. trasladaba pasajeros con COVID y no me Volaba. agarré Yo COVID. volaba un montón. No, en mi momento cuando casa- se abre el fútbol, En mi empezaba a casa subir los todos, aviones, como loco. Todos, bueno, mis papás 3 veces y yo la cuarta me aislé en mi habitación sola, sí. Pero antes de la vacunación, Antes de la vacunación. Eso sí era... yo también a mí me dio antes de la vacuna. ¿Sí? De hecho, yo fui de las Duro. primeras en contagiarme en A mí yo me junio quedé un de tiempito 2020. con el gusto alterado me quedé. Mirá. Mira. Pero fue volver. Sí, ya lo recuperaste 100%. Sí, no, Viste habrá que hay sido gente un que mes todavía- y medio, un sí. mes y medio. No, hay gente que no lo recupera. Hay gente que no lo termina de recuperar. No, Fue es una tremendo, locura ¿eh? eso. Realmente fue No, otro. Una locura. terrible, Una fue locura. terrible. De mi parte, digo, eterno reconocimiento a los médicos e enfermeros. Porque era un nivel de caos Sí. Bueno, inédito. pará. Sobre todo, incluso 2021 también, ¿eh? 2021 fue ¿Quién? una etapa Todo un muy dura. experimento social, porque vos tenías los médicos primero aplaudidos. Belén y Fran, que nos está viendo desde Junín, amiga de Lucrecia, médica. No, el personal médico, qué bárbaro. Y, Sí. y todo el experimento Increíble. social, porque primero aplaudidos como héroes, Sí. que era lo que correspondía. Después en muchos edificios empezaron a repudiarlo. Ah, No insólito, querían que insólito. sacarlo, O sea, pues, insólito, la locura, ¿viste? La locura Médicos- que produce en la sociedad también. Médicos de diversas especialidades, de cualquier especialidad, que tuvieron que ir a hisopar. Todos. Y lo hicieron y pusieron el cuerpo, los enfermeros también, muchísimo personal de salud fallecido Muchísimo. en todo el mundo y en Argentina. Bueno, Es fuertísimo el ¿cuánto tema. personal médico dejó de trabajar en todo el sector salud después Claro. producto del burnout total que terminó generando? Voy leyendo. Ramiro, tuve COVID en septiembre de 2020 en una clínica que nos hicimos estudios en zona norte, nos trataron como si fuéramos radioactivos. Sí, bueno,
Sí. Ya te digo, nosotros volando con pasajeros con COVID era una cosa, eran operativos gigantescos en Los primeros contagios, los primeros meses eran unos operativos. Pero, che, ¿se acuerdan las primeras imágenes que veíamos de España o de Italia? Es que era una locura. Italia era tremendo. En la calle parecía el Eternauta. Sí. ¿Y ustedes recuerdan el paciente 1 o 0 de acá? Cuando lo están sacando, Sí. creo que al barrio Belgrano, era todos también, parecía. ¿Sí? Bueno, lo mismo que veíamos en España y en Italia, que cerraban las calles. ¿Se acuerdan que se asomaban a los balcones? Con respecto a las vacunas, como soy asmática, me di 4 vacunas, pero la neumonóloga ahora no me la prescribe más, la del COVID. Me da la antigripal más la de neumonía, que es mucho más segura. Sí, hablando de antigripal, ya empezó la campaña. Sí. Los médicos yo creo que hoy, no sé si la están recomendando. Para niños, algún Vicky, algún sí, hay caso, para algunos situaciones, casos. para personas de riesgo, sí, están diciendo que sí. Yo tengo 2 AstraZeneca, dice Vicky, una Pfizer. Pocas, ¿viste? Pocas. Me dijeron que la 4ª dosis no me la dé, ya que era un negocio, pero es una locura lo que vivimos. Tuve COVID antes de la vacuna, exactamente 20 de marzo de 2021, es decir, un año después año después. Comenzó el El cierre. 2021 fue durísimo. Perdí gusto y olfato en su totalidad, aún no recupero muchos olores y gustos, es muy loco. Sancor Salud me trató muy bien. Iki. Repudio a Ginés, dice óptica, ¿qué más? Sí, Repudio a Ginés, lo del laboratorio VIP. recordemos que aparte, en el medio de toda esta cuestión de Pfizer, el gobierno había establecido una lista de prioridad con funcionarios que se iban a vacunar al Ministerio de Salud. Karina Amigos y amigos. Nieto, 7 dosis. 7. 7. Vos también, bueno, tiene asma ella también, vos también sos paciente de riesgo, Wally. Para La todos vos te sigue nosotros. recomendando Sos que te paciente la de riesgo para todos nosotros. Mónica, Hace 2 7 vacunas meses. AstraZeneca y una Pfizer. Pocas, ¿eh? Se reían cuando yo decía que sentía que me caminaban cositas en la cabeza. Yo tuve un síntoma que era ardor de ojos desesperante. ¿Ah, sí? Desesperante. Wow. Sí. Pasaba eso, AstraZeneca, Dolor Mari. de Claro. cintura. Una amiga Dolor de contaba que cintura. era No, el tremendo. cuerpo todo. Pero ese No, era el más cuerpo, normal. Yo eso nunca lo había Increíblemente, vivido. Nada, Natalia, nunca nada. Natalia dice, soy una muestra gratis de todas las vacunas. Me dieron AstraZeneca, Sinopharm y Moderna. La última la apliqué en 2022. Y yo creo también 2022. Yo también 2022. 2022. Sí, yo sí. creo que también, 2022. sí. Bueno, hay muchísimos mensajes. 9 dosis, Fabiana. ¡Epa! 9 dosis, pero vos te empezaste a dar antes que salieran las vacunas. 9, ¿Cómo hiciste? Es Iron Man. No, pará. Diabética. Iron Woman. Pero 2 AstraZeneca. 5 Moderna. Ah, Y 2 bueno, Pfizer, pero te fuiste a robar las vacunas. ¿Qué hiciste? No, lo que pasa es que, mira, claro, en febrero 2025 y cada 6 meses se coloca. Claro, pues hay médicos que siguen Claro. recomendando. Sigue habiendo COVID Sí, sí, de los factores manera de riesgo. marginal. En algunos casos hasta hace poco hubo. COVID Ojo que sigue. hubo casos en el Pero- mundo de gente que Cientos se de iba a dar mensajes. vacuna falseando y negando, o sea, Sputnik, Sí, Pfizer, 2 Moderna, no tuve COVID cuando todos tuvieron, fui original, tuve el año pasado. Bueno, es que hay gente que, lo que pasa es que en muchos casos ni te testean, pero ya no te se hizo convirtió en un virus Claro. más entre los muchos que andan circulando. hay de todo, las historias que hay, algunos que una estafa a las vacunas, yo no sé si fue una estafa a las vacunas. No. No, bueno, hoy- No me vacuné nunca y no tuve COVID. Bueno, ahí tenés todo un movimiento también antivacunas. El año pasado tuve dengue y la doctora que me atendió me dijo paracetamol y reposo, eso es como el COVID, es viral. Y las vacunas, bueno, qué sé yo. Bueno, gracias a todos los que me escriben. Después vamos a seguir leyendo. Señor Darío, Nadie habló en la mesa, nos Pues, colgamos Quedamos con... acá.